Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Conectados con la Diabetes. En esta oportunidad tenemos un gran capítulo que hemos titulado Inhibidores de SGLT2, protegiendo corazones y riñones más allá de la diabetes. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Mi nombre es Marcelo Vargas, soy médico diabetólogo, miembro de redes sociales y difusión de la Sociedad Chilena de Diabetología, SochiDiab. Y tengo el gran honor de tener a dos grandes invitados para este capítulo. En primer lugar, tengo al doctor Luis Sepúlveda, quien es presidente de la Sociedad de Cardiología y Cirugía Vascular. Un saludo a todos. Gracias, Marcelo, por la invitación para esta interesante conversación. Gracias, doctor. Y también tengo al doctor Sebastián Cabrera, quien es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Nefrología. Bienvenido, Sebastián. Gracias a todos por la invitación. Muy contento de estar acá. Y bueno, mi cargo es nuevo, así que lo estamos estrenando hoy día. Estoy muy contento porque para este podcast en especial hemos logrado reunir a 3 médicos que son especialistas, representantes de 3 sociedades, y también hay una cuarta sociedad que es la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, con quienes los 4 y junto a otros médicos más participamos respecto de la elaboración de un nuevo consenso que es muy importante y que es lo más que vamos a destacar en este capítulo del podcast. Ahora, para darles la bienvenida, yo quisiera partir hablando un poquito respecto de la protección cardiorrenometabólica que nos dan este grupo de familia que son los inhibidores de SGLT2. En la primera temporada del podcast nosotros hicimos un capítulo con la doctora Camila Hernández donde destacamos algunos de sus beneficios, pero yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera, ¿no es cierto?, contarnos desde su vereda, es decir, desde la cardiología y desde la nefrología, cuáles son los principales beneficios, ¿no es cierto?, que ustedes destacarían de esta nueva familia de antidiabéticos no insulínicos. Mira, la verdad es que para los cardiólogos ha sido una droga tremendamente importante. La historia del tratamiento de la diabetes no siempre ha ido de la mano con la protección cardiovascular, a pesar de que la diabetes es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad. Y es así como algunos medicamentos desarrollados para el tratamiento de la diabetes descompensaban significativamente la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, desde que se empezaron a hacer los estudios de seguridad, y este fármaco y esta familia de fármacos aparece como una nueva familia segura para el tratamiento, fue una sorpresa encontrar que en los estudios de seguridad se encontró que había disminución de la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y eso hizo que rápidamente se dirigiera el estudio hacia diferentes patologías cardiovasculares, sobre todo hacia la insuficiencia cardíaca. Y eso permitió desarrollar estudios muy interesantes con la participación de miles de pacientes que lograron demostrar con una fuerza importante de evidencia que no solamente disminuyen la progresión de la enfermedad, sino que disminuyen la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca. Que creo que eso es una de las cosas más importantes que nos unió en este momento y que nos tiene trabajando en este consenso. Totalmente de acuerdo. Un fármaco, una familia de fármacos que revolucionó completamente el tratamiento de la enfermedad cardíaca, como nos decían, pero la enfermedad renal fue la misma historia. Yo recuerdo hace, 8 años atrás, 10 años atrás, cuando me tocó ir a un congreso de nefrología, cuando fue un diabetólogo a hablar de este tipo de fármacos y que protegían los riñones, y estábamos todos muy escépticos. Y después empezaron a aparecer estudio tras estudio que demostraron que a nivel renal la protección era maravillosa y fantástica. Y poco a poco fuimos aprendiendo a su uso, aprendiendo cómo disminuían distintos problemas renales en los pacientes, y quedamos encantados. Los nefrólogos, no sé si qué le pasará al resto de las especialidades, pero a nosotros nos pasaba que llevamos 20 años sin tener un fármaco, una familia de fármacos que pudiera tener efecto en los pacientes con enfermedad renal. Y uno iba a los distintos congresos, a las distintas reuniones, y siempre hablábamos de los mismos fármacos y con resultados que eran de verdad bien pobres.
apareció esta nueva familia de fármacos y quedamos pero sorprendidos cómo funcionaba, lo bien que lo hacían a los pacientes, lo seguro que eran como fármacos, y una cosa que es súper relevante en la salud chilena es que permitía disminuir el grupo de pacientes, el número de pacientes que llegaban a diálisis, que puede parecer algo verdaderamente así como mínimo, pero el costo que significa, la calidad de vida de esos pacientes de verdad baja tremendamente. Y un fármaco que es seguro, que es fácil de usar, hizo una revolución tremenda en ese grupo de pacientes. Yo creo nosotros nefrólogos de verdad estamos muy contentos con esta nueva familia de fármacos. Han aparecido otros medicamentos también, pero a nosotros nos pegó un tiro en la cabeza con respecto a la utilidad de estos fármacos en nefrología. Marcelo, perdona, Sí. algo súper interesante además es que, claro, sabemos que estos fármacos producen glucosuria, botan azúcar por la orina y por lo tanto eso arrastra agua y producen mucha orina, mucha diuresis. Y sodio. Y claro, y pensamos que, bueno, la primera idea fue, qué interesante, un diurético más. Exactamente. Pero los estudios de insuficiencia cardíaca han demostrado que no es solamente el efecto diurético. Y todavía no sabemos cómo efectivamente funcionan estos fármacos a nivel del corazón. Creemos que actúan mejorando la eficiencia energética del corazón, pero todavía no está completamente demostrado. Pero sí sabemos que el efecto clínico es tremendo en mortalidad, en morbilidad y mejorando la evolución y síntomas de pacientes. Yo creo que han hecho un excelente resumen de lo que han sido estos últimos años, porque yo quiero destacar que nosotros hablamos de nuevos antidiabéticos no insulínicos que se están extendiendo y se incorporaron, ¿no es cierto? Se ramificaron, se incorporaron en cardio, en nefro, vienen más cosas, pero realmente no son tan nuevos, ¿no es cierto? Estos fármacos han pasado por una serie de estudios randomizados de alta calidad de evidencia, ¿no es cierto? Que es lo que ha permitido que hoy en día todas las sociedades internacionales, incluyendo las sociedades de cardio americana, europea, las sociedades de nefrología, sociedades americanas de diabetes y la europea, todos están de acuerdo en lo mismo. Y de hecho las mismas sociedades empezaron a conversar entre ellas, así como estamos nosotros hoy. Porque resulta que esta familia de fármacos trae beneficios en conjunto. Y cuando tratamos una patología como la diabetes, también estamos previniendo el daño renal y previniendo la insuficiencia cardíaca y las descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces creo que en el fondo son fármacos que han venido a revolucionar, tú mismo lo dijiste. Nosotros también en el área de la diabetología llevábamos años un poco flojos con los tratamientos. Nosotros tenemos las insulinas, tenemos nuestras canastas metformina, sulfonilureas, que son drogas muy antiguas, y por ahí entre medios nacieron los inhibidores de DPP4, pero no eran drogas que generaban mayor beneficio cardiorrenal, no nos daban esa protección que nos entregan hoy en día los inhibidores de SGLT2. Bajaba un número nomás. Bajaba poquito, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo que hoy día nos tiene muy contentos. Y hacer lo mismo que ha sucedido internacionalmente. Llegó el momento en que dijimos, a ver, sentémonos a conversar, ¿no es cierto? Sentémonos a conversar porque hay que hacer algo para trabajar en conjunto. Tú tocaste un punto súper importante en estos fármacos. Yo encuentro un poco en cómo se hace la medicina, que antiguamente un médico veía todo y no veía una enfermedad por separado, y lamentablemente nos fuimos dividiendo, haciendo especialidades y subespecialidades, y un fármaco, una familia de fármacos al final nos dijo, oiga, tenemos que sentarnos a conversar y no ver una enfermedad, sino ver un paciente en conjunto. Exactamente. Y de alguna forma un consenso como el que ha salido ahora último, lo que ha hecho es que nos juntemos y digamos, oye, este es un paciente, no es una enfermedad por separado, tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. Y ese punto creo que es ultra relevante en fármacos como en este tipo. Pero no solo en este fármaco, sino cómo tenemos que hacer la medicina. Eso yo creo que es un punto súper central en lo que está pasando ahora. Sin duda. Pasamos de hablar de decir el paciente diabético a cambiar nuestro lenguaje y ya no decimos paciente diabético, el paciente nefrópata, el paciente cardiópata, sino que es un paciente que vive con ciertas condiciones, muchas de ellas en conjunto, y que debemos tratarlo como un todo. Y tú tocaste el tema principal que hoy día nos reúne. Sí. Hace unos años atrás se acuñó el término el síndrome cardiorrenal o renocardíaco. Renocardíaco. y la verdad es que ese síndrome nos explicaba la fisiopatología muy bien de cómo se desarrollaba la enfermedad renal en el contexto de la cardiopatía y viceversa. Pero además nos hacía
Yo, por ejemplo, a mis pacientes de insuficiencia cardíaca les daba un tratamiento, los manejaba sequitos para que no tuvieran congestión y síntomas, pero iban al control con el nefrólogo y los encontraba muy secos, la creatinina había subido, entonces le bajaba los diuréticos y así estábamos no en una pelea, pero sí manejando en un equilibrio inestable a los pacientes. Yo tengo un comentario, un cardiólogo muy conocido del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, conocido por usted, que era Marcelo Yancaqueo, decía que los nefrólogos y los cardiólogos éramos amigos hasta la creatinina de 2. De ahí nos poníamos a pelear. Es cierto, es cierto. Y creo que estos nuevos fármacos han permitido esto, que trabajemos en conjunto, que entendamos que finalmente el corazón o la falla cardíaca o la cardiopatía va a provocar enfermedad renal y por otro lado que va a empeorar con la enfermedad renal y que el gran proceso lo empeora la diabetes. Exacto. La diabetes es la comorbilidad más importante en la insuficiencia cardíaca, en el infarto, en general en todas las cardiopatías. Entonces, obviamente, reuniones como esta y resultados como el consenso creo que unifican el tratamiento solo en beneficio de los pacientes. Pero me gustaría tocar un punto ahí y hacer harto énfasis al respecto, que estos fármacos no solo sirven en la diabetes. Y eso creo que es una de las revoluciones y de alguna forma siempre nos provocó mucha curiosidad. ¿Cómo un fármaco que se diseñó o que se usó para tratar la diabetes sirve para tratar otras enfermedades aunque tú no seas diabético? Y eso es revolucionario. Encuentro que de verdad es muy, muy, muy interesante. Nosotros decimos siempre que nos quitaron, ¿no es cierto?, los inhibidores de esqueleto porque partieron en la diabetes, pero estamos muy contentos de que en el fondo se hayan extendido a todas las otras ramas, las especialidades, incluso el área de la hepatología, el tema del exceso de peso, también tienen ahí un cierto beneficio. Entonces, sí, esto hoy en día es cardio, reno, hepático, metabólico y peso también. Y ya lo comentamos y yo quiero pasar a esta parte de este podcast que es destacar el cómo fue que se gestó, ¿no es cierto?, esta reunión de 4 sociedades médicas chilenas que se juntaron justamente para elaborar un consenso multidisciplinario respecto del uso de inhibidores SGLT2. Y esta palabra te la cedo a ti, Sebastián, porque tú fuiste el investigador principal de esa publicación. Y como tal, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, por qué fue necesario hacer eso, y pues, tal vez podemos hablar un poco de los resultados y recomendaciones principales. Primero, como un modo de introducción, creo que lo primero es que una de las cosas que hace que la medicina avance y que el conocimiento avance es que la gente se ponga de acuerdo. Puede ser algo muy banal, puede parecer algo medio básico, pero cuando nos ponemos de acuerdo en darle nombre a algo, esto de aquí a acá se llama de esa forma, uno puede avanzar porque nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo central cuando uno quiere avanzar en cualquier área del conocimiento, y en medicina es algo central. Lo que pasaba siempre cuando uno tiene un problema, nos pusimos a conversar entre distintos médicos y nos dimos cuenta que este fármaco era muy bueno, era un fármaco que de verdad estaba siendo revolucionario. Leíamos artículos científicos, veíamos pacientes y nos dábamos cuenta que este fármaco no estaba disponible para todo el mundo. Y era un fármaco que tenía un perfil de seguridad, es un fármaco muy seguro, muy fácil de usar, pero no lo teníamos disponible para todo el mundo. Y una de las enfermedades que tiene una protección económica a nivel nacional en el sistema de salud chileno es la enfermedad renal crónica. Y esa enfermedad renal teníamos pocas herramientas para poder manejarla. Es una enfermedad que es lenta. Entonces, al ser lenta, necesita mucho tiempo para poder tenemos posibilidades de prevenirlo, pero necesitamos tiempo para poder prevenirla. Y nos dimos cuenta que estos fármacos tenían un perfil muy bueno, pero no estaban disponibles. Y dentro de la Fundación Pro Salud Renal, que es parte de la Sociedad de Nefrología, se decidió hacer un consenso, juntar distintas sociedades para poder ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra realidad. Estos fármacos están disponibles, es una herramienta que tenemos, pero no están disponibles para todo el mundo. Y quisimos
ponernos de acuerdo por algo súper básico, que creo que es súper relevante. Está en todas las guías, están absolutamente todas las guías que estos fármacos sirven, pero una cosa son las guías y otra cosa es la realidad nacional. Y quisimos juntar distintas realidades, porque eso es lo relevante actualmente, juntar distintas realidades y decir, esta es nuestra visión frente a estas enfermedades, que es enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, diabetes y también atención primaria, que créanme que dentro del consenso fue un grupo que aportó bastante, porque son ellos los que ven pacientes que están bastante enfermos al principio y son ellos los que se hacen cargo en su seguimiento posteriormente. Y dijimos, juntémonos y de alguna forma pongámonos de acuerdo en cómo usar estos fármacos. Algo destacable de cómo se gestó el consenso es que decidimos hacerlo con una metodología que se llama GRADE, que es una forma de hacer consenso. Y esto no fue al azar. Primero porque eso es una metodología que permite usar la evidencia en forma súper clara y precisa, transparente, que creo que una de las características o un adjetivo que tiene esta forma de hacer guía. Y lo otro, que permite adaptar la guía, adaptar la recomendación que uno hace frente a un fármaco o frente a alguna intervención a la realidad local. Eso es súper relevante porque es distinto leer la guía europea y darse cuenta que no somos europeos. Exacto. De alguna forma eso es súper importante. Sí. Y por otro lado, es la guía, es la metodología que usa el Ministerio de Salud para sus guías de práctica clínica. Entonces, esto fue muy pensado y decidimos hacerlo con esa metodología para ir al Ministerio y decirle, ¿sabes qué? Este fármaco es un fármaco que de verdad está disponible, es seguro y además es un fármaco que debiésemos tenerlo. Que pensamos y de alguna forma también lo evaluamos, es que era inequidad, era injusto que ciertas personas pudieran tener un fármaco que tiene tanta importancia, tan bueno para el manejo de los pacientes y que otros pacientes no lo pudiesen tener. Uh-huh. Entonces, y bueno, el último detalle que creo que es relevante es que además hay estudios donde tú ves el uso de estos fármacos y puedes ahorrar dinero. Le puedes ahorrar dinero al Estado chileno usando estos fármacos previniendo. Y eso para nosotros fue algo que necesitábamos hacerlo, nos picaron las manos y lo hicimos. Yo quisiera destacar además que fue la primera vez que se hace en nuestro país, por lo menos con nuestras sociedades, una actividad de esta manera. Y fue tremendamente agradable. Dedicamos tiempo, pero creo que el beneficio final puede ser muy importante para nuestra población. Y valió la pena. Sí. Cuéntenos, doctor Sepúlveda, un poquito cómo fue la experiencia respecto de recibir ese llamado, porque yo creo que cuando uno recibe el llamado y todos recibimos un mail que decía que desea ser parte, usted ha sido, ¿no es cierto?, elegido y como presidente de la sociedad de Xochicar, yo creo que es una emoción tremenda. Bueno, fue muy, muy interesante y muy estimulante además. Yo creo que yo tengo doble militancia en el sentido de que soy, por un lado, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología, pero yo me dedico a la insuficiencia cardíaca. Entonces, obviamente, frente a la posibilidad de hacer un consenso, una recomendación, con la tecnología que usa el Ministerio, además. Lamentablemente, la insuficiencia cardíaca, que afecta al 3% de la población chilena, no es una patología GES, no hemos logrado introducirla. Obviamente, el poder llegar con estos fármacos a través del GES de diabetes, de insuficiencia renal, ya nos permite cubrir una gran cantidad de nuestros pacientes. Más o menos el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes. Y dependiendo de la serie, la edad y todo, pero entre el 50 y el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia renal. Entonces, de alguna manera podemos intentar a través de este consenso y finalmente, si es posible, a través del GES para diabetes, para insuficiencia renal y en un futuro para falla cardíaca, llegar a nuestros pacientes, que nuestros pacientes usen en forma segura y continua el tratamiento. Eso es muy destacable, ¿no es cierto? Que sea continuo el tratamiento para obtener los beneficios. Entonces, podríamos mencionar brevemente cuáles fueron estas 6 recomendaciones claves que nos dejó el consenso. Yo quisiera partir por las de diabetes, porque creo que aquí hay, probablemente nosotros, viendo las guías internacionales, decíamos, sabemos un poco como para dónde van a ir estas recomendaciones, ¿no es cierto? Pero específicamente en diabetes hay una que es muy local, por ejemplo, y que eso viene, ¿no es cierto?, de adaptarlo con esta metodología GRADE, que es el hecho de que se recomienda fuertemente el uso de inhibidores de SGLT2 por reemplazo de la sulfonilacetonas
sulfonilureas. Nosotros tenemos en nuestra canasta GES para diabetes, más el 80% de nuestras personas que viven con diabetes reciben habitualmente glibenclamida, que es una sulfonilurea, una droga bastante antigua que tiene sus riesgos, ganancia de peso, alto riesgo de hipoglicemia, que no se la podemos dar a los adultos mayores. Y tampoco es una droga que confiera protección cardiorrenal. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de la otra recomendación que era un poco esperable, que es que nos ayuda a prevenir los eventos cardiovasculares, esta yo creo que es maravillosa, porque es justamente lo que estamos luchando a través de esta incorporación al GES y a la campaña de inhibidores de SGLT2 al GES. Y ahora les quiero dar a ustedes la palabra para que cada uno mencione, ¿no es cierto?, esas 2 recomendaciones que salieron para cada una de las especialidades y tal vez darnos algunos aspectos destacables. Los últimos años el cine nos ha llenado de superhéroes. Muchos. Bueno, el tema es que... Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Absolutamente. Bueno, el tema es que con esa idea de los superhéroes que resuelven todo, hace unos años atrás, unos 4 años atrás, 5, empezó la idea de que junto a los fármacos que ya se habían demostrado que disminuían la mortalidad en falla cardíaca, los inhibidores de enzima de conversión, ARA2 o ARNI, los bloqueadores del receptor de aldosterona, los beta bloqueadores, ahora se unía una cuarta familia de fármacos que podían hacer del pilar, de la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y se cambiaron los conceptos, se pensó en un tratamiento fundacional y le pusimos a esto los 4 fantásticos. Por lo tanto, la idea del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es usar todo el poder de estos 4 fantásticos unidos y siempre. Entonces, esto nos llevó a que las recomendaciones de este consenso sean, por un lado, que usemos fuertemente y en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida estos fármacos. Para la audiencia, nosotros medimos la función cardíaca por un porcentaje, que se llama fracción de eyección, y bajo 40% le llamamos reducida. Entonces, en este grupo de pacientes, independiente de la causa de la insuficiencia cardíaca, tenemos que usar los SGLT2 con un nivel de evidencia altísimo. Por otro lado, la fracción de eyección conservada con insuficiencia cardíaca, que afecta al 50% de los pacientes, y vale decir que la función cardíaca es normal, aparentemente, por lo menos por este número, demostró a través de los estudios multicéntricos, y así es recomendado en el resto de las guías, que debe ser usado para reducir la morbimortalidad de los pacientes, pero en el análisis GRADE, tengo que reconocer, disminuye fuertemente las hospitalizaciones, pero no logró reducir hasta ahí en el límite de la significación la reducción de mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, la recomendación es un poco más débil. Pero lo destacable es que en pacientes con insuficiencia cardíaca, independiente del grado de función del corazón, debemos usar esta familia de fármacos. Primero, en rescate del ISGLT2 e insuficiencia cardíaca preservada, morirse es un outcome o un resultado bien importante, pero a la gente le importa no hospitalizarse. Una hospitalización significa costo, significa gasto para la gente, significa angustia. Entonces, puede ser que no sea un resultado así como esperable o querible, pero es un resultado bastante importante. Yo sé que por el tipo de metodología hace que el resultado no sea así como tan sexy y tan bonito, pero es un resultado que importa verdaderamente. Sí, gracias, Sebastián. Y además que desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, entre el 70 y el 80% del gasto por esta patología es por hospitalizaciones y rehospitalizaciones. Sí. Así que, obviamente, es un endpoint muy duro. Sí. Al igual que la diálisis, ¿no es cierto? El ingreso a diálisis que se lleva altos costos. ¿No es cierto? Del GES. Yo quisiera destacar varias cosas del consenso. Yo he trabajado en varias guías y son pocas las guías donde existen recomendaciones así de potentes. Una comilla, la metodología GRADE
las recomendaciones son recomendaciones o sugerencias, ¿ya? La recomendación, si uno no hace o hace lo que dice la recomendación, eso es pecado mortal. O sea, usted está siendo casi antiético no hacerlo si no cumple una recomendación. Cuando es una sugerencia, bueno, eso, la evidencia no es tan potente para hablar de ello y bueno, usted tiene que usar lo que hace normalmente, dependiendo de su práctica clínica habitual. Y quiero destacar que en este consenso la mayoría fueron recomendaciones y muy pocas sugerencias, entonces eso habla de lo potente que son estos fármacos en lo útiles que son, ¿ya? Dicho eso, en insuficiencia renal, no sé, ¿qué puedo decir? Hay dos recomendaciones. Una recomendación en nefropatía diabética es una recomendación. O sea, úsela por favor. Si no lo está usando, está pecando con esos pacientes. Salvo que tenga una contraindicación absoluta para hacerlo, pero tiene que usarla, ¿ya? Y eso es súper relevante y tenerlo claro. En insuficiencia renal, que no sea nefropatía diabética, hubo una sugerencia, ¿ya? Y nosotros somos súper honestos como sociedades, la potencia no es tan importante, pero si usted lo puede usar, úselo. No está pecando de hacerlo si es que lo está usando en nefropatías que no son relacionadas a la diabetes, ¿ya? Y en ese sentido, destacar y nuevamente recalcar de que son muchas recomendaciones y pocas sugerencias. Entonces, es un fármaco que yo soy muy entusiasta con estos fármacos. Yo no sé, fue de las pocas veces en mi vida que yo he visto algo que cambió de verdad lo que estábamos haciendo. Y de sentirnos de que no hacíamos nada y que esperábamos que alguien dejara de funcionar su riñón a poder de verdad hacer algo y esperar que ellos tengan un buen pronóstico. No sé, se me nota, creo que el entusiasmo que tengo. Sin duda. Oye, yo quiero también destacar del consenso, porque cuando estábamos ahí discutiendo y votando, ¿no es cierto?, las recomendaciones, sus niveles de evidencia, dijimos, creemos que más allá de estas recomendaciones, que eran 2 por cada una de las especialidades, debemos incorporar un apartado, ¿no es cierto?, que eduque también, porque queremos incorporar estos fármacos, pero son fármacos que potencialmente pueden tener algunos efectos adversos, ¿no es cierto? Que la gran mayoría no son nada graves, son cosas muy leves, pero que es bueno prevenirlas y enseñar. Y también porque desde la vereda de la diabetología, probablemente, que fueron los que llevamos más años ocupándolo, nos hemos dado cuenta que cuando los pacientes no reciben una educación inicial, cuando se prescribe el fármaco, habitualmente nos vamos a encontrar con algunos efectos adversos, siendo el principal el hecho de la micosis o los hongos genitales. Entonces dijimos, incorporemos una sección donde hablemos respecto de cómo educar, porque este material lo van a leer médicos, eventualmente algún paciente lo puede leer cuando quiera aprender, y es bueno que todos vayamos conociendo. Entonces, en esta última parte, quiero hablarles respecto de los desafíos que involucra el uso del inhibidor SGLT2 y que debemos educar no solo a nuestros médicos de atención primaria que lo van a indicar, sino que también es bueno empoderar a los pacientes, que ellos entiendan por qué se producen los efectos adversos y cómo minimizar los riesgos. Entonces aquí quiero partirles preguntando desde la vereda también de cada una de sus especialidades, ¿cuáles creen ustedes que son estos efectos adversos? ¿Cómo podemos prevenirlos? Y qué recomendaciones debemos dar a nuestros médicos especialistas y a los pacientes. Bueno, la primera recomendación es que estos fármacos en insuficiencia renal se pueden usar solo cuando uno tiene velocidades de filtración sobre 20 ml minuto. Ya 20% yo le digo a mis pacientes. Bajo eso... yo también hago eso. Es lo mejor para que entiendan, ¿no es cierto? El porciento. Sí. 100% es toda la función renal y 20% es que te queda 20% de la función renal. ¿Ya? Y eso se entiende bastante muy bien. Sobre 20% lo podemos usar en forma segura, bajo 20% eso no lo intenten en casa niños, eso tiene que hacer un especialista. Eso es así. Lo otro, que yo siempre le explico a mis pacientes, sobre todo los que tienen enfermedad renal crónica, ellos están pero muy familiarizados con el examen que usamos para medir función renal, que es la creatinina. Y ellos están obsesionados, saben que su creatinina sube, baja, si baja está mejor su función del riñón, si sube está peor. Y yo siempre les explico que cuando partan este fármaco, la creatinina les va a subir y que no se asusten porque eso es lo que estamos esperando que pase. Y que el efecto del fármaco lo que va a hacer es que su creatinina no suba más, va a quedar hasta ahí nomás, va a llegar a un plató y ahí a una recta, va a quedar planito y nunca más va a subir, o vamos a tratar de que nunca más suba. Y yo les digo, no se preocupen, va a subir su creatinina, no se asuste cuando vea sus exámenes. Y en ese sentido ellos quedan bastante tranquilos y yo creo que también los médicos de atención primaria también les pasa un poco eso, ¿eh? Yo reconozco que al principio cuando partí usando estos fármacos pedía controles de función renal
renal a la semana y eso no se debiese hacer. Eso quedó para mí personalmente proscrito porque uno se va a asustar y al final lo que va a terminar pasando es que no vas a usar el fármaco y el paciente no va a tener el beneficio del fármaco. ¿Ya? Con respecto a las infecciones urinarias, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no aumenta el riesgo de infecciones urinarias, más de lo que el paciente tenía antes de usar el fármaco. Y bueno, para explicarles un poco por qué pasa, porque al final lo que estamos haciendo es eliminando azúcar por la orina. Y si a los bichitos les encanta el azúcar, a las bacterias y a los hongos les encanta el azúcar, y por lo tanto aumenta el riesgo, sobre todo, no tanto de infecciones urinarias, sino de infecciones genitales. Y ahí el tema de la educación es central. Usar, y lo pusimos en el consenso, el lavado después de orinar, usar ropa interior de algodón, y el tema del aseo es lo más relevante para el uso de estos fármacos. ¿Ya? Y lo otro, que yo también lo iba aprendiendo con el láser, todos aprendemos, yo creo que cuando uno deja de aprender se muere nomás, hemos ido aprendiendo es que cuando uno tiene pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo, o pacientes que tienen presiones arteriales muy límites, estar atento con el uso de diuréticos o lo que estamos usando, ajustarlos, y ahí lo que he ido aprendiendo con el tiempo, no hay una fórmula, usted tiene que bajar el 20% la dosis de diuréticos, eso no existe. Yo lo que siempre recomiendo, hay que ver al paciente más frecuente. O sea, cuando parta el fármaco, si el paciente está medio límite con su presión arterial, vea lo más frecuente, controle una semana más la presión arterial. No es necesario que venga control directamente contigo, que haga un monitoreo de su presión arterial y que te lo envíe. O que lo muestre. No es necesario verlo y ver que su presión sigue estable. Bueno, y ahí seguimos adecuadamente. Estar también atento, y eso también se lo enseña a los pacientes, de que se mareen, que se sientan un poco medio emborrachados, como dicen algunos, porque puede ser o que tengan frío, porque ese es un signo de que probablemente su presión esté bajando. Pero esos son síntomas. Hay que objetivarlo siempre y decirle al paciente, tómese su presión. Tómele la presión, y si bajó mucho, bajó del 100, bueno, ahí hay que estar pendiente y tiene que ir a ver a su médico. Esas son normalmente las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes, y en general anda bastante bien. Cuando la gente sabe, se siente más segura y puede seguir usando su fármaco en forma adecuada. Sí, en relación al aseo, el aseo es con agua. Es con agua, sí. No con jabón. No jabón. No sí. jabón. El jabón cambia la acidez de la zona genital. Sí. Y favorece las infecciones por hongos. Así que quede claro, por favor, que es aseo frecuente, pero solo con agua. Perdón, también a veces los pacientes me dicen, es que, ¿qué hago cuando estoy afuera? No tengo el baño con el lavamanos, el lavatorio, lo que sea, para poder echar un chorrito de agua. Entonces yo le digo, ande con unas toallitas húmedas. Sí. Basta una toallita húmeda, limpieza, lo importante es arrastrar los restos de azúcar que queda en la zona genital. De la orina en este caso. Exacto. Claro. En insuficiencia cardíaca es más o menos similar. Nosotros usamos muchos diuréticos en los pacientes, y normalmente cuando yo inicio el ISGLT2, bajo la dosis de diurético, dependiendo un poco de la historia del paciente. Si el paciente es un paciente que tiene poco edema, poca congestión, lo bajo bastante. En pacientes que son muy resistentes a diuréticos, bajo poquito o casi nada. Pero sí hay que reducirlo. En general, no hay efecto sobre la presión arterial. Produce una baja de 3, 4 milímetros, pero que probablemente tiene que ver con el nivel de hidratación y la volemia. En pacientes donde uno tiene la precaución de bajar el diurético, en general no se producen cambios de la presión arterial. Y eso es lo que nos permite partir precozmente. Como decía Sebastián, hay que ver frecuentemente al paciente, sobre todo cuando uno está partiendo. Estos 4 fantásticos que nosotros usamos, en general recomendamos que ojalá en 4 a 6 semanas el paciente ya esté, aunque sean bajas dosis, con los 4 medicamentos, porque ya precozmente comienzan los efectos benéficos. Y el ISGLT2 es uno de nuestros principales y primeros fármacos, porque no produce cambios de presión arterial, no produce alteraciones del potasio. Sí, es seguro. Sí. Yo quisiera terminar en esta parte mencionando solamente, más allá del aspecto de la micosis genital, que existe un riesgo eventual de una cetoacidosis diabética, principalmente algo que llamamos euglicémica. Los términos pueden parecer complejos, muchas veces los pacientes no tienen cómo saber que están en esa condición, pero debemos educarlos cómo prevenirlo. Y la educación va porque si nosotros vamos a ser sometidos a una cirugía, podamos suspender 3 a 4 días antes esta familia de fármacos, y que también cuando estamos enfermos, con riesgo de deshidratación, estamos con náuseas, con
con vómitos, con diarrea, con ayunos prolongados, no estamos comiendo, debemos suspender los inhibidores de SGLT2. Eso como prevención. Y bueno, con todos estos desafíos que nos trajeron y que se vienen también, ¿no es cierto?, con ojalá una incorporación a la canasta del GES, yo quisiera, para ir finalizando, darles un minuto a cada uno de ustedes para que puedan enviar algún mensaje clave, algo que ustedes quisieran destacar respecto de lo que hemos hablado hoy en día. ¿Puedo hacer un comentario antes ¿Sí? del minuto? Hemos hablado así extenso de fármacos como SGLT2, pero yo creo que no se nos debe olvidar nunca como médicos, y se nos olvida bastante, que los estilos de vida son relevantes para los pacientes. O sea, este es un fármaco que ayuda, es un fármaco que de verdad viene a ser una herramienta bien importante, pero esto parte muchísimo antes. Esto no parte cuando uno ya es diabético, esto parte cuando uno tiene un estilo de vida no saludable, cuando no hace ejercicio, cuando come mal. Eso creo que es ultra importante destacar. O sea, esto... Ojalá nunca tuviésemos que usarlo en los pacientes, porque la idea es que no se enfermen, pero ya que se enferman hay que usarlo. Pero destacar que la dieta, el ejercicio, el dejar de fumar, los hábitos saludables son relevantes para este tipo de pacientes. Y no solo para prevenirlo, porque una vez que ya tenemos la enfermedad, esos cambios de estilo de vida son relevantes también para que te vaya mejor con el uso de estos fármacos. Y en mi caso, que tengo que ser ultra, pero así aprovecho de hacer como mi tips de siempre. Si tú tienes una enfermedad renal crónica y tú tienes una velocidad de filtración muy baja, no uses Biosal. La Biosal es un medicamento, es una sal que tiene mucho potasio, y uno de los problemas que tienen los pacientes que tienen insuficiencia renal es que no manejan bien los potasios en su cuerpo. Y eso es súper importante. Y aprovecho también de decirles que un beneficio que tienen estos fármacos es que muchos de los medicamentos que usábamos antes para manejar la insuficiencia cardíaca y para manejar la insuficiencia renal generaban elevación del potasio en la sangre. Y estos fármacos tienen el beneficio de que bajan el potasio en la sangre. Y eso también es como que va de la mano con los 4 fantásticos que hablaban anteriormente, que yo tengo una envidia con los nombres que tienen el marketing de cardiología, creo que es maravilloso. Nosotros estamos inventando los 4 pilares también, pero es más de lo mismo, digamos, son estos pilares que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Protección de hipertensión, colesterol, usar los nuevos antidiabéticos no insulínicos, etcétera. Yo creo que en los estilos de vida que mencionaste, que estoy absolutamente de acuerdo, porque son un poco lo que nos lleva a estas 3 patologías, falta la carga de sal. En Chile tenemos una carga de sodio enorme en nuestra alimentación, y eso favorece la progresión de las cardiopatías, de la hipertensión, empeora la insuficiencia cardíaca y favorece el daño renal. Por lo tanto, tenemos que bajar la carga crónicamente y desde la infancia, y enseñarle a los niños que tienen que comer poca sal en las comidas, porque son esos niños que después con la carga genética van a desarrollar hipertensión y enfermedad. Decirles que estos fármacos son seguros, que hay que mantener una adherencia estrecha a estos fármacos para así evitar las descompensaciones tanto de la diabetes, el deterioro de la falla renal o la descompensación cardiovascular. Así que eso creo que son los mensajes más importantes. Bien, yo quiero destacar lo mismo, me copió un poquito la idea, pero justamente porque ayer recibí un mensaje que me dijo: doctor, ocupé este fármaco por 2 meses. Entonces le dije, no nos sirve ocuparlo por 2 meses. Tú, si quieres ver los beneficios, tienes que mantenerlo durante años, ¿no es cierto? Entonces es importante que son tratamientos crónicos que te van a brindar muchos beneficios, pero hay que usarlos de forma permanente. Y de este modo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, por el interés que tuvieron, ¿no es cierto?, cuando recibieron esta invitación para participar de este capítulo del podcast. Realmente muy sinceros agradecimientos para ustedes, y yo los quiero dejar invitados para que ingresen a la página web www.sochidia.cl. Ahí pueden encontrar el consenso de inhibidores de SGLT2. Lo incorporamos ahí en la parte del material de descarga, y también los quiero dejar muy invitados para el siguiente capítulo de este podcast, así que activen sus alarmas tanto en YouTube como en Spotify. Con esto nos despedimos y mandemos un chao a todos. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.